Por eso la exégesis es muy importante para uno entender las escrituras, porque para uno dar un dictamen sobre un texto o una interpretación sobre un texto de las escrituras, hay que aplicar exégesis. ¿Qué es la exégesis? Cuando usted mira un texto en su nivel histórico, su nivel arqueológico, a quién escribió el texto, cómo lo escribió, por qué lo escribió y para qué lo escribió y a quién se lo escribió. El contexto histórico de la época en que se escribió el texto. Porque un documento escrito en tiempos de paz es muy diferente a un documento escrito en tiempo de guerra, o en tiempo de miedo, o en tiempo de persecución. Cambia completamente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para examinar el texto. También el idioma en que se escribió originalmente y examinar exhaustivamente las diferentes variantes del idioma que se utilizó para escribir ese texto. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Si uno tiene en cuenta estos detalles, vamos a tener una buena interpretación fiel a lo que realmente quiso decir el que escribió ese verso, ese texto. O sea, cuando uno lee un texto, uno no tiene que mirar el texto pensando en lo que yo voy a decir del texto, no, sino qué quiso decir la persona que escribió ese texto. ¿Ok? Porque una de las errores y controversias que ha creado es, por ejemplo, las cartas apostólicas. La de Pedro, la de Judas, la de Jacob, la de Pablo, la de Marcos. Todas son cartas que fueron dirigidas a unas congregaciones ya establecidas y estas cartas fueron dirigidas a ellas, a esas congregaciones, basados en situaciones que estaba viviendo cada congregación. ¿Ok? Cada congregación tiene sus propios problemas. Yo que fui pastor en una iglesia pentecostal durante 30 años y que estuve en muchas iglesias pastoreando, uno sabe que los problemas en las iglesias no son los mismos en todos los lugares. Son diferentes problemáticas. Uno de una cosa, otro de otra cosa. Entonces, eso lo lleva a uno a pensar que Pablo, cuando escribió las cartas a estas congregaciones, fueron cartas basadas en situaciones que se estaban presentando en esas congregaciones. Y todas muy diferentes. Todas muy diferentes. Usted ve que a los Gálatas les dice insensatos. A los corintios les dice necios. Y así por el estilo, a los únicos que le tiene pues como buena enseñanza es a los de Tesalónica. Y Tesalónica es una área griega, donde habían judíos griegos. Y Tesalónica era un lugar muy culto de gente de mucha preparación académica, de mucho estudio, de muchas letras. Entonces ahí no había mucho problema. Lo que hizo Pablo escribiendo a Tesalónica, las dos cartas, es más que todo doctrinales, cartas doctrinales. Pero si usted lee Gálatas y si usted lee Corintios, Corintios es rejo puro, puro castigo, palabras fuertes, palabras duras, debido a las situaciones que están presentando en esas congregaciones. Muy bien. La carta que nos atañe hoy es la carta de Judas. Esta carta es una carta complicada, y eso que es un solo capítulo nomás. Es uno de los libros apostólicos más pequeños y cortos que hay. Apenas tiene un capítulo, 25 versículos nomás. Pero lo que hay aquí, el contenido que hay acá, y ahí se han escrito libros y libros y libros y libros tratando de comentar estos versículos que hay acá. ¿Ok? Entonces, la carta de Judas se sitúa entre los textos más ignorados del Brit Hadashah. Y según parece, todos colaboramos para que se llegue a esa ignorancia. O sea, el lector común, los profesores de las escrituras, los escritores y hasta los mismos teólogos. El escaso interés inclusive se puede justificar
pues el texto es uno de los libros más breves de la Escritura y su contenido hasta ahora ha despertado poco interés. Y si alguno se ha dado cuenta de la existencia de este texto, tal vez haya quedado decepcionado por el lenguaje y sobre todo la dureza de las palabras, pues el texto en su mayoría tiene juicios, sentencias fuertes para los que no andan según la verdad. Es un texto de solo 25 versículos y la mayor parte de ello es extremadamente crítica en relación con un grupo de creyentes no identificados. Por su brevedad, se sitúa junto a segunda y tercera de Juan y la carta a Filemón, pero el tono de ella en relación con las otras cartas es diferente, es decir, bastante crítico, contundente, cerrado al diálogo y pone a las comunidades sobre aviso. Sin embargo, es la palabra del Eterno. La carta tiene algunas cosas extrañas que llaman la atención. La primera es la distancia que existe entre esta y los evangelios. En otras palabras, no se encuentra ninguna relación estrecha entre su contenido y el de los evangelios, entre lo que el autor de la carta dice y lo que dice Yeshua. En este punto, la disculpa de que es un texto breve no sirve. En efecto, a pesar de ser corta, cita en abundancia el antiguo pacto, o sea, el Tanakh, como veremos. Esta ausencia inquieta todavía más si tenemos en cuenta que normalmente los estudiosos le asignan una fecha posterior al año 90 después de Mashiach. Por consiguiente, cuando ya circulaban por las comunidades por lo menos 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, que aparecieron probablemente en ese orden. Pero son fuertes los contactos de esta carta con el antiguo pacto, como también menos fuertes son las cartas de los apóstoles. Por ejemplo, la carta afirma, versos 17 y 18 dice, acordaos de las predicaciones de los apóstoles de nuestro Yeshua Hamashiach. Ellos decían, al final de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Ahora bien, estas previsiones se encuentran, por ejemplo, en 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Vamos a mirar 1 Timoteo, capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y mandan a abstenerse de alimentos que el Eterno creó, para que con acción de gracias participasen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Ok, aquí tenemos un detalle. Aquí Pablo, perdón, le está diciendo a Timoteo que hay doctrinas demoníacas. Cuando hablamos de doctrinas de demonios, no estamos hablando de cosas diabólicas, no, estamos hablando de la Biblia, las Escrituras. Entonces, ese tipo de doctrinas que tienen de demoníacas, que son doctrinas que incitan al creyente al irrespeto y a quebrantar la Torá. O sea, a inventar cuentos, a sacar pensamientos, como dice ahí, prohíben casarse y mandan a abstenerse de alimentos que el Eterno creó para que con acción de gracias participasen los creyentes. Vamos a mirar, por ejemplo, en la época de Mashiach ya existía un grupo religioso con este tipo de doctrina, la prohibición del matrimonio. O sea, cuando una comunidad no permite que la gente se case, ¿qué va a pasar con esa comunidad? Va a desaparecer. Cuando vayan muriendo todos los viejos, desaparecen, porque lo que hace que una congregación prevalezca y se mantenga siempre ahí por los años es que los creyentes se multiplican, cumpliendo el mandamiento del Eterno de crecer y multiplicados. ¿Ok? Pero cuando una congregación de este tipo que prohíben el matrimonio,
Esos fueron los esenios. Cuando uno estudia la doctrina escénica de los esenios, entre ellos estaba prohibido el matrimonio. Era una secta que los fariseos comían chitos al lado de ellos en cuanto a cosas de celo, celosos. ¿Ok? ¿Cuál es la palabra? Muy ortodoxos, exageradamente ortodoxos. Acordémonos que entre los judíos, las comunidades judías, existen los liberales, los conservadores, los ortodoxos, ultraortodoxos y recontra ultraortodoxos. Entonces, los esenios se pasaban de recontra ultraortodoxos, eran demasiado ortodoxos, tanto que, mire, prohibían el matrimonio. Bueno, entonces, una doctrina de demonios no necesariamente tiene que ser una doctrina que incite a la gente a hacer cosas malas o de cosas, no. Es simplemente cuando esa doctrina se desvía de la escritura y contradice lo que la escritura está diciendo, o sea, acepta prácticas o enseña prácticas que van en contra de la escritura. Esas son doctrinas de demonios. Amén. Luego, en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, dice, debes saber esto. En los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amigos de los placeres más que del eterno. ¿Ok? El autor de la carta de Judas no duda de que Pablo sea el autor de esos dos textos. Otro detalle interesante es que la carta cita textos que hoy conocemos como apócrifos. Cuando habla de la caída de los ángeles, en el verso 6, dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ok, aquí entramos en materia. Teníamos que mirar el contexto del libro de Judas, porque aquí es donde menciona la caída de los ángeles, no la caída de Hasatán. Ojo con eso. La semana pasada estuvimos mirando eso, que Hasatán no es ningún ser caído, que se cayó. No. Los que sí cayeron, por eso se les llama nefileos, porque la palabra nafal o nefilim quiere decir caído del cielo. Eso es lo que quiere decir la palabra nafal, caído del cielo. ¿Ok? Muy bien. Pablo escribe este texto en el libro de Judas que dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, o sea, su lugar, sino que abandonaron su propia morada, o sea, su estatus. El Eterno los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Ok? Este texto se encuentra en el libro de Enoc, capítulo 10, verso 4. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con Hasatán, disputando con él por el cuerpo de Moche, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, Yahweh te reprenda. Yahweh te reprenda. Bueno, aquí tenemos dos textos que no están en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no están en la Tanakh. Y nosotros sabemos que la mayoría de la información o de los escritores o los predicadores del Brit Hadashah, desde Yeshua mismo hasta los apóstoles, cuando ellos escribían sus enseñanzas o sus documentos, estamos hablando de las epístolas,
ellos siempre utilizaban los libros del Antiguo Pacto como referencia al tema que estaban desarrollando. El primer texto uno de los textos que menciona es el de los ángeles que no guardaron su dignidad. Ese texto no está en ningún libro del Antiguo Testamento, de la Tanakh. Y este otro texto, cuando habla del arcángel Miguel que contendía con Hasatán, que el Eterno lo reprenda, disputando con él por el cuerpo de Moche, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, Yahweh te reprenda. Muy bien. El primer texto en mención está en el libro de Enoc. Y el segundo texto está en un libro que se llama La Asunción de Mochi. Bueno, yo creo que llevemos esto despacio porque vamos a entrar en un terreno que usted lo desconoce, de pronto no lo conoce bien, pero es bueno que yo le explique lo siguiente. El canon, o sea, la reunión de los libros que quedaron en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, fue organizado y aprobado en el año 200, entre 150 y 200 después de Mashiach, después de Cristo. Estos documentos ya existían antes, o sea, existía en la época de Pablo, había mucha documentación, muchos libros, no estaban organizados. Ni siquiera el antiguo pacto, el Tanakh, estaba organizado como un canon, sino que todo circulaba tranquilamente, los libros, y la gente lo usaba, y la gente andaba con los rollos de esos libros y los tenía en sus casas y otros en bibliotecas. Cuando organizan el canon, muchos libros los dejaron fuera. Y los que usted conoce en el Nuevo Testamento, esos fueron los que fueron aprobados por un concilio que ni siquiera Pablo estuvo ahí, ni ninguno de los apóstoles estuvo ahí para decidir, bueno, este libro se queda, este se va, este se queda, este se va, este sí, este no. Ni siquiera Pablo estuvo ahí. Ya la congregación a nivel internacional ya estaba empezando a ser regida por agentes encubiertos de Constantino y de otras gente que no tenía nada que ver con la Torá. ¿Ok? Que de ahí pues nace el catolicismo a través de Constantino o de Alejandro. Ok. Entonces, hermanos, cuando se organiza el canon, yo tengo un escrito sobre cómo hicieron para organizarlos el canon, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, porque no fue la misma gente. El Tanakh, o sea, el Antiguo Testamento, fue organizado por judíos, por una comunidad judía. Y el Brit Hadashah fue organizado por la comunidad cristiana o mesiánica de aquella época, pero que ya había entrado gente encubierta de Constantino y de toda esta gente, que fueron los que acabaron con la congregación original, porque de ahí es donde nace el catolicismo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Ok? Tomando control ya de los escritos y todo eso. Bueno, ellos dejan afuera estos libros. Para aprobar un libro tenía que tener coincidencia con el resto de las escrituras. Cuando uno lee, por ejemplo, La Asunción de Moche, ese libro, usted se va a dar cuenta que en ese libro hay muchos textos que Yeshua mismo utilizó, que Pablo utilizó, que los evangelistas utilizaron en sus evangelios. O sea que ese era un libro respetado y considerado inspirado de parte del Eterno, simplemente que por alguna razón lo dejaron fuera. Igualmente, el libro de Enoc lo dejaron fuera. El libro de Enoc tiene 94 textos, versículos, que están en las escrituras.
o sea, de las cartas apostólicas. Yeshua mismo mencionó como unos 15 versículos. 15 versículos o palabras que Yeshua dijo fueron fielmente, Yeshua usó como referencia el libro de Enoc. Para que vea usted, porque hay 94. O sea, el libro de Enoc debió de haber quedado ahí en el canon, pero por alguna razón no quedó. Bueno, eso está bien, aceptado, no problema. Ahora, Judas 13 llama astros errantes a los adversarios. Este texto está en el libro de Enoc, en el capítulo 68. Ese texto está ahí, en el libro de Enoc. O sea que en Judas, el que escribió el libro de Judas, usó muchos textos del libro de Enoc para escribir este capítulo de Judas. ¿Ok? Parece que la carta también se inspira en otro texto apócrifo llamado el Testamento de los 12 Patriarcas, sobre todo los versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7 de Judas dice: y los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Y así como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Estos dos textos, el 6 y el 7, están en un libro que se llama Testamento de los 12 Patriarcas. ¿Qué podemos pensar nosotros de estas cosas? En primer lugar, se debe tener presente lo siguiente: el Nuevo Testamento o el Brit Hadashah o el Nuevo Pacto estaba en formación todavía. No había una regla para decir si este o aquel libro debe o no ser considerado como inspirado, teniendo en cuenta que no existe un consenso absoluto con respecto a los libros del Antiguo Pacto, que han de considerarse como inspirados. Alrededor del año 90, en Yamia, los doctores de la Torá definieron cuáles serían los libros del Antiguo Testamento inspirados. La comunidad judía, no la comunidad mesiánica, sino la comunidad judía, en Yamia. Ok. Y es conocido en toda la exclusión de algunos libros escritos en griego que son el libro de la sabiduría, Eclesiástico, Judith, Tobías, Baruch, primera y segunda de Macabeo. O sea, la comunidad judía, estamos hablando de los judíos, no creyentes en Mashiach, ellos cuando organizaron su canon también dejaron afuera el libro de la sabiduría, el libro eclesiástico, el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Baruch y primera y segunda de Macabeos, y también el capítulo 13, 14 y 15 de Daniel. Estos libros más adelante el catolicismo sí los permitió en su canon. El catolicismo sí permitió estos libros. Si usted quiere leer el libro de la sabiduría, hay que ir a coger una Biblia católica. Ahí está el libro de la sabiduría, Eclesiástico, Judith, Tobías, Baruch y primera y segunda de Macabeos. Y capítulo 13, 14 y 15 de Daniel. Luego, más tarde, el libro de Enoc y la asunción de Moisés y el testamento de los 12 patriarcas, el testamento de Moche y muchos otros textos que circulaban por las comunidades en ese tiempo fueron declarados no inspirados. Por lo tanto, el escritor de la carta de Judas no está cometiendo una arbitrariedad o un acto de rebeldía. O sea, él no está inventando. Él tomó como referencia muchos versículos que están acá sobre estos libros que acabamos de mencionar, que no quedaron incluidos ni en el canon del judaísmo ni en el canon de los mesiánicos o el catolicismo. ¿Ok? Sencillamente recordemos que estas cosas eran de dominio público en ese tiempo y en esos lugares,
y que también eran escritos que se manejaban normalmente en el mundo religioso de esa época. ¿Ok? O sea, el Antiguo Testamento, como usted lo tiene en su Biblia, no siempre fue así antes de Mashiach o antes de los apóstoles. No estaba organizado de esa manera como usted lo tiene. Y el Nuevo Testamento tampoco no estaba organizado. Entonces lo que se hizo fue que se reunieron en un concilio y allí tomaron la decisión cuáles libros se aceptaban en el Nuevo Testamento y cuáles no, o sea, en el Nuevo Pacto y cuáles no. ¿Ok? Entonces, unos libros que sí debían de haber quedado los dejaron fuera. Los dejaron fuera completamente. ¿Ok? Lo interesante de todo esto es que la carta de Judas revela que el autor se sirvió de los materiales que tenía a la mano y que el pueblo conocía. No cita textos por esnovismo, sino porque el pueblo los conoce, los admira y los respeta. Mamá, En la aquí. antigüedad, ¿aló? En la antigüedad se dudó si esta carta era un texto inspirado. O sea, el libro de Judas casi que lo dejan afuera también. Este libro de Judas, casi lo dejan afuera. Pero fue declarado como texto canónico en el año 180, casi un siglo después de haber sido escrito. Y el motivo más importante parece fue la relación que tenía con la segunda carta de Pedro, con segunda de Pedro. Porque hay textos acá que son congruentes con la segunda de Pedro. Las cartas de Pedro no encontraron mucha resistencia, sobre todo por el nombre del autor. Por consiguiente, parece que el criterio fue este. El hecho de que Pedro cite la carta de Judas, porque es que Pedro, en segunda de Pedro, él cita la carta de Judas. Entonces eso fue motivo suficiente para que el libro de Judas quedara en el canon, porque Pedro lo cita. ¿Ven? O sea, todo un libro se aprobaba en un canon era porque tenía correlación con los demás libros de las escrituras. Amén. El libro de Enoc, alguna vez apreciado y amado por los judíos como por mesiánicos, parece haber sido escrito originalmente sobre hojas finas de piel de animal, en su mayor parte durante o poco después del reino de Antíoco Epífanes, aquel rey sirio que sometió a Judea en la época de la revuelta de los macabeos, en el año 167 antes de Mashiach. Parece que la mayoría de los mesiánicos profesantes de habla hispana, tanto protestantes y católicos, no se han dado cuenta de la trascendencia e implicaciones de los hechos narrados en este corto pasaje que está en Génesis capítulo 6. Otros quizás tendrán algún conocimiento en la materia, podrán sentirse incapaces de desarrollar el tema con detalle, y otros quizás ni siquiera contemplarían la posibilidad de creer en la existencia objetiva de los ángeles caídos. Para muchos, los hechos narrados en Génesis 6 no representan ningún problema que haya de llevarse al extremo de suponer que los ángeles, presuntamente incorpóreos por naturaleza, se hubiesen materializado alguna vez para tener relaciones fornicarias con los humanos. Se lo permite. Para ello resulta imposible pensar que eso alguna vez haya podido ocurrir, pero no siempre ha sido así. Existe mucha evidencia histórica, lo que decíamos ahora, la historia, y arqueológica, de que el concepto de ángeles caídos con cuerpos físicos de carne y hueso, que vivieron en época distante previa al gran diluvio y que dejaron un legado de conocimiento sobre muchas materias prohibidas a la raza humana, fue alguna vez aceptado ampliamente por la población judía y mesiánica. Bueno, vamos al texto de Génesis 6. ¿Qué es lo que dice Génesis 6? Mire hasta dónde nos lleva. Libro de Génesis, capítulo 6. Dice... Génesis capítulo 6, verso
3 en adelante dice, y dijo Yahweh, mi espíritu no permanecerá para siempre con el hombre, pues ciertamente él es carne y sus días serán 120 años. Y en aquellos días también después los nefileos estaban en la tierra, o sea, los gigantes. Pues toda vez que los hijos de Elohim se llegaban a las hijas de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los Giborim, o sea, los poderosos, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Vio entonces Yahweh que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma de pensamiento de su corazón era solamente al mal continuamente. Bueno, vamos a examinar este texto despaciecito. Vamos a dejar nuestra mente preconcebida de doctrinas y vamos a mirar este texto fríamente, aplicando exégesis, aplicando historia, aplicando el texto hebreo. Lógicamente, pues tenemos que irnos a la Torá. Génesis 6. Génesis capítulo 6, vamos a mirar el texto hebreo. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que procurar es aprender un poquito de hebreo. Eso nos va a ayudar mucho y nos va a sacar de mucha ignorancia y de muchos errores. Ok, verso 4. Dice aquí en esta traducción hebrea, los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y aún después de eso, ojo con eso, menciona la palabra aún después de eso, o sea, algo que pasó. Ojo con eso. Cuando se allegaban los hijos de los poderosos a las hijas del hombre y ellas daban a luz hijos para ellos, ellos fueron los hombres fuertes de antaño, varones de renombre. ¿Ok? Ahora, ¿por qué menciona después de eso? Es decir, a pesar de que habían visto la extinción de la generación de Enoc cuando subió el océano e inundó un tercio del mundo, la generación no fue humilde para aprender de ellos. Eureka. ¿Qué fue lo que pasó? Porque es que aquí menciona cosas muy grandes en textos pequeños. Voy a volver a leer el texto. Los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y aún después de eso, un acontecimiento. ¿Cuál fue el acontecimiento? Hubo una inundación, llamémoslo un tsunami muy grande, porque estamos hablando de un relato del mar que se entró a la tierra e inundó un tercio del mundo. O sea, hubo una gran inundación, no fue el diluvio, otra inundación. ¿Ok? Quiere decir que después de ese desastre natural que hubo, un tsunami gigantesco, la gente siguió haciendo cosas malas. Porque es que el texto 4 comienza. Los gigantes estaban en la tierra en aquellos días. Y después de eso, la gente siguió pecando. Pues después de eso, un acontecimiento cuando se allegaban los hijos de los poderosos a las hijas de los hombres. En Reina Valera dice los hijos de Dios, así los llama, hijos de Dios. Mala interpretación. Y aquí también no está siendo fiel al texto. Porque el texto hebreo dice, Hanefilim, los gigantes, Hayuj, Baares, en la tierra. Los gigantes estaban en la tierra, dice Benjamín. O sea, después de aquellos días,
Jajem. Y aún después de eso, Begam, o sea, también Jajarí. No. Aharei. Ben. Hacher. Ok. Hacher. Cuando se allegaban. La parte clave aquí de este relato, de este texto, verso 4 del capítulo 6 de Génesis, es la palabra Hanefilim. ¿Qué quiere decir la palabra Hanefilim? La gente cree que la palabra Nefilim quiere decir gigantes. No. Se está refiriendo sí a ellos, pero está hablando es, la palabra Nefilim quiere decir caído del cielo. Nafal, caído. Nefilim. Nefilim quiere decir caído del cielo. Por ejemplo, Yeshua en el mundo rabínico, los judíos a Yeshua le tienen un apodo o un título también, se llama Bar Nafli. Y usa la palabra Nafal. Bar Nafli. ¿Qué quiere decir? Hijo de la nube, o sea, el que viene de la nube, el que viene de arriba. Porque Yeshua viene de arriba. Y los judíos a Yeshua le tienen ese título, Bar Nafli. Y esa misma palabra está aquí, Nefilim. Lo que pasa es que aquí es una palabra plural. ¿Por qué menciona plurales? Porque los ángeles que se rebelaron, que cayeron, fueron 200 ángeles. 200 ángeles. 200. Bueno, pero más adelante vamos a llegar a esa parte de quién los comandaba, porque eso, todo está en las escrituras, hermanos. O sea, esto no es aquí no estamos inventando, sino que todo está escrito. Y usted dirá, pero bueno, yo nunca he visto, yo me he leído la Biblia 3, 4 veces, conozco la Biblia de pasta a pasta, yo nunca he visto ese texto. Pues déjeme decirle una cosa. La escritura, la Tanakh, es un libro muy particular. ¿Por qué? Porque la Tanakh tiene textos explícitos. Lo que usted lee, el texto explícito es lo que usted puede leer. Pero también tiene textos implícitos que está dando a entender otra cosa. ¿Ok? Está dando a entender otra cosa. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo aquí lo he dicho varias veces, pero podemos traerlo a colación. El caso de Potifar. En el texto hebreo, ustedes saben que Potifar, cuando compró a José allá en Egipto, él lo compró para tenerlo como esclavo, pero también para abusar de él sexualmente, porque esa gente era torcida. Cuando él iba a tocar a José, como José estaba en los planes del Eterno, el Eterno envió un ángel para que le impidiera que tocara a José, le pusiera la mano encima. ¿Qué hizo el ángel? El ángel lo castró. ¿Cómo nos damos cuenta? En el relato de Génesis. Cuando usted lee el texto hebreo, esa parte de la historia, al principio dice, y Potifar por aquí, y Potifar por allá, y Potifar esto. Llega un momento en que ya se lee no Potifar, sino Potfera. Se le quitó una letra al nombre de Potifar. ¿Cuál letra fue? La Yod, o sea, la I, el sonido de la I. Ya no se dice Potifar, sino Potfera. Le quitaron la Yod. Cuando se le quita la Yod, ya dice otra cosa diferente. Ya Potfera quiere decir el que es cortado. Eso es lo que quiere decir la palabra Potfera.
potfera en hebreo, el que es cortado. Así lo decimos a modo simple, pero si usted va al texto hebreo, quiere decir el que es castrado. Un ángel lo castró. Por eso es que de ahí en adelante ya no dice potifera, sino potfera. Y ahí en ese trayecto de ese relato, vemos que la esposa de Potfera empieza a acosar a José. ¿Por qué está acosando ella a José? Porque ya el esposo ya no le responde como hombre, porque está castrado. Prácticamente es un eunuco. Entonces la mujer empieza a acosar a José. ¿Ok? Así funciona el texto hebreo. En una traducción no se ve nada de eso. En su Biblia que usted tiene en español está todo el nombre Potifera hasta el final del libro de Génesis, normalmente. O sea, los traductores no tuvieron en cuenta estos detalles. Igualmente pasa con la palabra Nefilim, que ahora nos vamos a dar cuenta para que usted vea que esta interpretación acerca de que sí fueron ángeles los que cayeron está respaldado por la misma escritura, pero en el texto hebreo, no en la traducción. Ahí se pierde todo. Muy bien. Con el advenimiento de la fe mesiánica, muchos libros similares al de Enoch estuvieron por lo generalmente disponibles por primera vez. De hecho, muchos de los más tempranos líderes de la iglesia, de la Keilah primitiva, desde el siglo I al III, después de Mashiach, los usaron y hasta citaron abiertamente las páginas, sus escritos. Se ha observado a través de la exégesis la gran influencia de Enoch en los libros del Brit Hadashah, mucho más quizás que los otros libros apócrifos o pseudoepigráficos juntos. Se ve claramente que todos los autores del nuevo pacto estaban familiarizados con el libro de Enoch y habían sido influidos más o menos por el pensamiento y dicción. Por ejemplo, se dice que el libro de Enoch fue como el libro de bolsillo de Pablo, como lo vamos a ver más adelante. ¿Qué de los demonios? La naturaleza de los demonios es totalmente diferente. Los demonios son espíritus incorpóreos sin cuerpos físicos que buscan un cuerpo en que entrar, o sea, en cuerpos de animales o cuerpos humanos. Ahora, aquí llegamos a un punto muy importante. ¿Cuál es el origen de los demonios o los espíritus inmundos? ¿De dónde salieron? ¿El Eterno los creó o no los creó? O sea, ¿cuál es el origen? Por ejemplo, en Matillahu 8:28, donde habla del Gadareno. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, o sea, de Gadara, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yeshua, hijo de Yahweh? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: vayan. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Los que los apacentaban huyeron y, llegando a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Estos desdichados espíritus necesitaban un cuerpo en que habitar. Muy bien. Pero vayamos más lejos. Yeshua mismo nos dijo cómo sucedía el proceso de entrada y salida de los demonios en los cuerpos humanos. Lucas 11:24-26 dice: cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Pero al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya barrida y adornada,
entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entran y viven allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquellos cuyos cuerpos están llenos del Ruach HaKodesh, o sea, los que no están llenos del Ruach HaKodesh, están abiertos a que estos espíritus demoníacos entren a sus cuerpos. Ahora, ¿de dónde en la Escritura se dice que el Eterno le ha dado potestad al hombre de echar fuera ángeles? No, en ningún lugar. Porque no son ángeles quienes entran en el cuerpo del hombre o de los animales, son solamente espíritus incorpóreos de los demonios. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Antes del diluvio se menciona la existencia de los demonios? No, usted ve que en Génesis no habla nada de demonios. Mario Álvaro escribió la palabra no. Bueno. Muy bien, sigamos. Ok. Está bien, hermano. Sí, en Génesis no hablan nada de demonios, para nada. Bueno, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Arriba en los cielos hay unos ángeles que les llaman los vigilantes. Así se llaman estos ángeles, los vigilantes. Estos vigilantes son mencionados en el libro de Daniel. Vigilantes. Sucede que hay un grupo de ángeles que son más de 200 y son dirigidos o están al mando de un ángel superior que se llama Shemachaya. Shemachaya. A yo si lo pronuncié bien. Yo aquí tengo el nombre. Bueno, adelante vamos a mirar bien el nombre, si es Shemachaya. Y junto con, o sea, 200 ángeles en total, se ponen de acuerdo. ¿En qué se ponen de acuerdo? De que ellos ven a los seres humanos teniendo relaciones sexuales y a ellos les llama la atención eso. Les llama la atención. Entonces, a estos ángeles llamados los vigilantes, que son 200, dice el texto, se llegaron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, porque vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entre todas. Bueno. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? Vamos a mirar un texto. ¿Qué es lo que quiere decir? Porque vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al texto, a la cita.
Génesis 6:2. Génesis capítulo 6, verso 2. Miren, vamos a leer muy bien este texto. Dice, los hijos de los Hanefilim vieron a las hijas de los hombres cuando eran bellas y tomaron para sí mujeres de todo lo que escogieron. Bueno. ¿Qué es lo que pasa acá? Que aquí hay una palabra que quiere decir tobot. Tobot. La palabra tobot quiere decir buenas, bonitas. ¿Cuál es el problema acá? Que le falta la vav. Aquí debía de haber una vav. En la palabra tobot debía de haber una vav y no, una vav, o sea, la v pequeña y no está. No está. No fue un error del copista, no, sino así es originalmente como está escrito. ¿Por qué le quitaron la vav? Quiere decir que de un momento a otro las mujeres comenzaron a arreglarse, a embellecerse. ¿Qué era lo que se empezaron a... No se oye, hermano. Shalom, shalom. Ok, ya hay sonido, ¿cierto? Ahora sí, ahora sí. Ok, entonces vamos pues. Estaba diciendo que en un momento de la historia las mujeres comenzaron a arreglarse en el cabello y a volverse coquetas. Eso llamó la atención de los ángeles. Entonces les tengo un contexto. Un contexto. ¿Dónde está el contexto? Ahí vamos a entender por qué se escribió este versículo en el Nuevo Pacto. Vamos a mirar en Primera de Corintios 11:10. ¡Ja! ¡Ja! Mire lo que dice Primera de Corintios 11:10. Tenaz. Que es que la escritura está cronometrada. 11:10, Primera de Corintios dice, por esto la mujer debe de tener autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Por causa de los ángeles. ¿Ok? O sea, Pablo está escribiendo eso porque él sabe de qué está hablando. Él está hablando de Génesis 6:2.
de ese texto que acabamos de leer, porque llegó un momento en la historia, en la antigüedad, que las mujeres comenzaron a ponerse en coquetas, a arreglarse en el pelo y a ponerse bien bonitas para atraer a los hombres. Y eso les llamó la atención a los ángeles. Entonces los ángeles, viendo todo eso, ellos toman cuerpo humano de varones, bien parecidos, bien heavies. Toman forma en cuerpos humanos. Eso es exactamente lo que dice Judas. Vamos a ir sin afán. Lo que dice Judas. Verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisión eternas hasta el juicio del gran día. Aquí está hablando de esos ángeles que está mencionando en Génesis 2. Esos ángeles abandonaron su lugar, su estatus, su morada, tomaron forma humana. Y al tomar forma humana parecían los ángeles que usted ve en los relatos de todas las escrituras. Que José se encontró con un ángel allá en el desierto, que un ángel se le apareció a Elías, que un ángel por aquí, un ángel por allá. Y esos ángeles tenían forma masculina, forma de varones. Porque ellos lo pueden hacer, tomar la forma que ellos quieren. ¿Ok? En este caso, estos ángeles, 200 en total, tomaron forma humana y en ese cuerpo humano ellos empezaron a, lo que dice el texto, escogieron para sí mujeres y cohabitaron con ellas. Tuvieron coito con ellas, relaciones sexuales con ellas. Y de esa relación nacieron híbridos, nacieron niños que eran gigantes. Y ahí es que dicen los nefilim, los caídos del cielo, los caídos, los nefileos. ¿Ok? Entonces, pero yo quisiera regresar un poquito a lo de ese tsunami que ocurrió, porque es que cuando uno lee despaciecito las escrituras, sí, hermano, los ángeles tomaron forma humana, porque eso siempre lo hemos visto en todas las escrituras. Cuando aparece un ángel, toma forma humana parecida a nosotros los seres humanos, pero luego cuando ellos se van, vuelven otra vez a su estado original, a ser espíritus, a ser rujot. ¿Ok? Pero en este caso ellos se quedan con esos cuerpos humanos y empiezan a escoger mujeres, las famosas mujeres coquetas, bien peinadas, bien arregladas, y ahí es donde de esta unión desigual es que nacen estos gigantes, los nefileos, que no eran para nada buenos, eran malos, en gran manera, eso lo vamos a ver ahora. Eran muy malos. ¿Ok? Ahora, cuando estos gigantes morían, ojo con esto, cuando estos gigantes morían, porque todo lo que nace muere, me estoy refiriendo a los hijos de esos gigantes, o sea, a los descendientes, los hijos. Cuando ellos morían, para ellos no había ni arriba ni abajo, o sea, no había ni cielo ni Seol. El cuerpo va al polvo otra vez porque eran polvo, pero sus espíritus, sus almas, no tenían ni arriba ni abajo, no había entrada para ellos ni arriba, ni había entrada para ellos abajo. Entonces sus espíritus, ahí es donde nacen y comienzan a pulular en la superficie de la tierra los espíritus inmundos o los demonios, como usted los quiera llamar, es lo mismo, espíritus inmundos o demonios. Ese es el origen de los demonios que hablábamos ahora, el origen de los demonios. Pero yo me salté o me fui muy rápido con el tema del tsunami, de una gran inundación que hubo aún antes del diluvio.
porque el diluvio sí fue universal. Pero antes de eso hubo una gran inundación. Lo acabamos de ver ahí vedadamente en el texto hebreo. Que el texto dice, aún después ¿de eso qué? ¿Qué fue lo que pasó? Un tsunami. Pues en palabras modernas, un tsunami. Cuando uno lee el texto o la historia, uno lee que dice una gran inundación que hubo, donde el agua del mar se entró muchos kilómetros en la tierra y murió mucha gente. En palabras modernas, un gigantesco tsunami. Ahora, hay una película que se llama Deep Impact, en inglés, Impacto Profundo, se la recomiendo, muy buena. Esa película habla de un meteorito que cayó al mar y el impacto del meteorito provocó un tsunami gigantesco, un tsunami por ahí como de 2 o 3 kilómetros. Pastor, ¿cómo se llama? En español se llama impacto profundo y en inglés deep impact. Lo voy a escribir aquí en el chat. En el chat. Deep Impact. ¿Está bien escrito, hermano Alvarito? Deep Impact. Cipote película. A mí me gusta mucho la película porque tiene efectos especiales muy buenos. Tiene efectos especiales buenísimos. Pero esa película pues me trajo recuerdos, o lo pongo como referencia de lo que pudo haber ocurrido en este gran tsunami. ¿Ok? Génesis 6. Cuando dice el texto, verso 4 de capítulo 6 de Génesis, dice, los gigantes estaban en la tierra en aquellos días, y aún después de eso, no dice qué fue eso, pero en la cultura rabínica, en los escritos rabínicos y otros contextos, habla de una gran inundación por parte del mar, porque dice, a pesar de que habían visto la extinción de la generación de Enoc, cuando subió el océano e inundó un tercio del mundo, la generación del diluvio no fue humilde para aprender de esta inundación. O sea, no se arrepintieron. Eso es lo que está diciendo el texto. Aún después de eso. ¿Ok? Entonces, quiere decir que incluso de ellos los seres humanos siguieron pecando. O sea, está haciendo referencia a un gran tsunami que hubo en tiempos antes del diluvio. Ya estaban los gigantes aquí haciendo de las suyas y había mucha maldad en la tierra, que por eso es que el Eterno determina darle al ser humano 120 años de plazo. O sea, es que toma la decisión de ahí, desde que él dice esa palabra, 120 años pasaron hasta el diluvio. ¿Ok? O sea, que fueron 120 años de gracia que el Eterno le dio a los seres humanos de aquella época para que se arrepintieran y no lo hicieron. Pero antes de eso, había pasado un tsunami, una inundación que se llevó un tercio del mundo. Una tercera parte de la tierra fue inundada por una gran inundación y con todo y eso la gente no se arrepintió. Siguieron con su maldad y con su pecado. Amén.
Muy bien. Ok. Tenemos que ir despacio porque aquí hay mucha información. Estamos hablando de los textos implícitos. O sea, enseñanzas que hay dentro del texto que no está escrito explícitamente, sino implícitamente. Amén. Muy bien. ¿Quiénes fueron aquellos varones de nombre o de renombre que menciona en el texto 4? Está Irad, está Meyujael o Mehujael, está Metuchael, los cuales fueron llamados así en alusión a su perdición. ¿Por qué? Porque fueron borrados y desarraigados. También se les llamaban hombres de desolación, pues desolaron el mundo con sus malos actos. ¿Ok? O sea, la palabra Hachem viene de la raíz chamam. La palabra chamam quiere decir desolar y desbastar. ¿Por qué cree usted que los chamanes de hoy en día, usted ha oído hablar de los chamanes, que son brujos? El chamán de la tribu, el chamán de no sé dónde, el chamán de Santa Marta, el chamán que hay en Venezuela, allá en el, ¿cómo es que se llama ese monte? Hay un lugar de mucha brujería en Venezuela. A ver quién me acuerda, ¿cómo es que se llama? Ahí donde está eso de Lionza. ¿Cómo es que se llama ese lugar? Es una montaña donde fue Chávez y Maduro y toda esa gente a hacer brujería allá. Aquí en Colombia es en Santa Marta. En la Sierra Nevada de Santa Marta es donde hay un chamán. Y mire usted que esa palabrita no es una palabrita cualquiera. La palabra chamán quiere decir desolador y devastador, o sea, destrucción. Todo el que se meta con un chamán a que le haga una limpia o a pedir ayuda de un chamán, lo que está trayendo es destrucción. Por eso es que Venezuela está devastada completamente, porque Chávez ofreció a Venezuela, se puso en manos de un chamán. Santos hizo lo mismo aquí, en Santa Marta, también fue donde un chamán allá en la Sierra Nevada de Santa Marta, y así está el mundo con los famosos chamanes, sin imaginarse qué es lo que quiere decir chamán. ¿Ok? Baruch Hashem, bendito su nombre. Entonces ya sabemos, estas personas, Irad, Mehujael y Metuchael, luego más adelante, después del diluvio, viene Nimrod, pero ya eso fue después del diluvio. Después de pronto nos toque hablar sobre el tema de Nimrod, porque la forma como está escrito el texto, uno piensa que Nimrod pues, es una buena persona, un temeroso del Eterno, y no, Nimrod, cuando dice en español, gran cazador delante de Yahweh, eso no es, el texto original no dice así, el texto original dice gran cazador de almas, o sea, Nimrod fue el primer político o predicador que manipulaba mentalmente a sus oyentes. Eso se llama manipulación mental. En palabras de chamán se llama cazador de almas. ¿Cómo cazar las almas de la gente? Que eso es lo que se está practicando hoy en día. Los que comenzaron a esa práctica en este tiempo moderno fue el G12. El G12 que es liderado por César Castellano. Él fue el creador de esa doctrina de cazar las almas, o sea, manipulación de masas, manipulación mental de las masas. Yo digo esto con toda propiedad porque yo viví eso
porque yo recuerdo hace unos 20 años más o menos, cuando yo estaba en Miami, a los pastores de ahí del área de Miami nos mandaron una cartica donde nos decían unas cosas muy bonitas, muy buenas. Decía, ¿quieres tener una iglesia grande? ¿Quieres tener tu propio programa de televisión en tu iglesia? ¿Quieres tener tu propio programa de radio? ¿Quieres crecer rápidamente? ¿Quieres ganar mucho dinero? ¿Tener una iglesia rica? Venga, nosotros le decimos cómo. Había un teléfono y si el que llamaba, un pastor pues que tenía esas ambiciones de crecer y de tener plata y de tener una mega iglesia, se fueron para allá. El curso costaba en aquella época $450. Esa era la época de Maldonado, apenas empezando. La época de Restrepo. Varios pastores, pues, que hoy en día son unas eminencias allá en Miami o en la Florida, apenas estaban empezando. Pero ellos se metieron en eso. Yo tuve un amigo pastor que se fue para allá, se metió en eso. Entonces él me explicó qué era lo que hacían allá. Allá les enseñaron a hipnotizar las masas, lo que hace mucho político, porque hoy en día uno se aterra de unos políticos que no son nada, que no tienen buen plan de gobierno, no son buenos políticos, no son buenos para nada, mas sin embargo arrastran multitudes. Y uno dice, pero ¿cómo hace una persona de estas con los antecedentes que tiene para arrastrar multitudes? Algo debe estar pasando. Esa gente hizo este curso porque ese curso también se ofrece a nivel político de afuera. Entonces ahí se metió Maldonado, se metió Restrepo, se metió, bueno, un montón de pastores de ahí de Miami que apenas estaban empezando. Y claro, ahí comenzaron a formarse en esas mega iglesias, apóstoles que y que un montón de títulos y que apóstol de apóstol y profeta de profetas y profetizas y arrastrar gente que da miedo, ¿ok? Y a tergiversar el evangelio. Entonces, y ese crecimiento de mega iglesia y todo eso, eso es pura manipulación mental, cazadores de almas. A esa gente, me explicó el hermano que fue allá, les enseñaron cómo hipnotizar multitudes. O sea, usted se sienta con esos creyentes de esas comunidades, de esas denominaciones, y usted ve que esa gente son, parecen hipnotizados, idiotas. O sea, siempre están repitiendo las mismas cosas. No hablan coherentemente. Están como manipulados mentalmente por algo. Nimrod, no sabemos quién le enseñó eso a él, pero Nimrod conocía esa técnica. Por eso el texto hebreo, cuando dice Nimrod, gran cazador delante de Yahweh, no está diciendo que el hombre era bueno, sino que el texto dice cazador de almas. Cazador de almas, o sea, manipulación de las masas. Eso es lo que está diciendo ahí. Y Nimrod fue el que aprendió esa técnica de hacer estas cosas. ¿Ok? Entonces, sigamos. Vamos ahora estarán los espíritus malos sobre la tierra y serán llamados espíritus malos. Ahora, los gigantes que han nacido de los espíritus y de la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malos proceden de sus cuerpos porque han nacido de humanos y de los vigilantes. Es su comienzo y su origen primordial. Por eso dice, los espíritus del cielo tienen su casa en los cielos y los espíritus de la tierra que fueron engendrados sobre la tierra tienen su casa en la tierra. Los espíritus de los gigantes, o sea, los nefilim, los caídos, que afligen, oprimen, invaden, combaten y destruyen sobre la tierra y causan penalidades,
Ellos, aunque no comen, tienen hambre y sed y causan daños. Estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden. ¿Ok? Esto está en el libro de Enoc, capítulo 15, verso 8 al 12. Yo aquí tengo el libro de Enoc. ¿Dónde está? El libro de Enoc. Usted lo puede conseguir. El libro de Enoc. Para que lo lean. Aquí está. Usted lee, por ejemplo, el libro de Enoc. Y si usted conoce Biblia bastante, usted va leyendo el libro de Enoc y usted va diciendo, ve, este texto está en Evangelio tal. Ve, este texto lo dijo Pablo. Ve, este texto. Y el libro de Enoc fue un texto que existía antes de Mashiach. Antes de Cristo, el libro de Enoc ya existía. Entonces no podemos decir que el libro de Enoc fue escrito de muestra de los evangelios o de las cartas apostólicas, no. No, sino que este es un texto muy antiguo, el libro de Enoc. Está escrito así de esta manera, la portada. En otras ediciones tiene otras portadas diferentes porque es un documento muy antiguo. El libro de Enoc, usted lo puede pedir por Amazon o por eBay, lo puede conseguir y para que lo lea. Muy bien. Esta asombrosa porción histórica nos enteramos de que los espíritus malignos que Yeshua echaba fuera y que hoy en día nosotros también echamos fuera en el nombre de Yeshua, proceden de esos cuerpos, porque han nacido de humanos y de los santos vigilantes es su comienzo y su origen primordial. Algo importante acá es la función o en lo que estos espíritus malignos se complacen. O sea, ¿qué es lo que les gusta hacer a estos espíritus malignos? Afligir, oprimir, invadir, combatir, destruir sobre la tierra y causar todo tipo de mal y de penalidades. Por eso Pablo dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. El pecado llegó a la creación a través de Hasatán. El Eterno lo reprenda. Él es el originador del pecado. Los ángeles que pecaron y se fueron con él fueron conquistados e infectados por su deseo de suplantar a Yahweh en su trono. Consecuentemente, estos ángeles vigilantes también sucumbieron a las tentaciones que Hasatán les causó y abandonando su naturaleza, vinieron detrás de las mujeres de los hombres. O sea, ¿está usted consciente de la guerra que se está librando en este momento contra las huestes malignas? Otra fuente de mucha autoridad es en el libro de los jubileos. Este es un libro que, como el libro de Enoc, es un libro que no fue incluido en el canon del... Este libro dice, en la tercera semana de este, los demonios malignos comenzaron a hacer caer en pecado a los hijos de Noé y a hacer que erraran y se destruyeran entre sí. Y los hijos de Noé vinieron a Noé su padre y le dijeron todo concerniente a cómo los demonios estaban haciendo caer en pecado a sus hijos. Y Noé se postró y oró a Yahweh y le dijo, Yahweh, Padre de los espíritus de toda carne, quien tuvo misericordia de mí y me ha salvado a mí y a mis hijos de las aguas del diluvio, no permitas y no permitiste que yo pereciera como perecieron los hijos de la perdición, porque tu gracia ha sido grande para mí y grande ha sido tu misericordia para mi alma. Cubre a mis hijos también con tu gracia
y no permitas que los espíritus malvados gobiernen sobre ellos para que no los destruyan de sobre la faz de la tierra. Pero tú me has bendecido a mí y a mis hijos para que nos aumentemos y multipliquemos y llenemos la tierra. Y tú conoces a tus vigilantes, los padres de los espíritus, que actuaron en mi día antes del diluvio. A estos espíritus que hoy viven, aprisionalos y sosténlos con fortaleza en el lugar de condenación, y no permitas que destruyan a los hijos de tu siervo, mi Yahweh, porque ellos son malignos y han sido creados para destruir. Bueno, paremos aquí un momento. Aquí en este libro de los jubileos, que está en la Biblia católica, Noé está haciendo una oración y está haciendo mención de los vigilantes. Este es un contexto de lo que estamos hablando. Dice, tú conoces a tus vigilantes, los padres de los espíritus que actuaron en mi día antes del diluvio. O sea, los padres de los espíritus inmundos, o sea, de los gigantes que murieron y al morir se convirtieron en espíritus inmundos, porque como decíamos al principio, para ellos no hubo ni arriba ni abajo. A ellos no les permitieron la entrada en el Hades, ni tampoco en los Chamaín. Ellos dicen, vamos para arriba que nosotros somos de allá. No, señor. Vamos para abajo que nosotros allá nos pertenece estar. Tampoco. Esos espíritus quedaron en la superficie de la tierra y se convirtieron en espíritus inmundos, malos o en demonios, puros demonios, que hicieron mucha maldad. ¿Ok? O sea que aquí tenemos un contexto en otro libro diferente, el libro de los jubileos, donde está hablando de el mismo relato. O sea, esto no es casualidad, esto no es una cosa normal que estamos viendo a través de los contextos. ¿Ok? Muy bien. Estos eventos suceden después del diluvio. O sea, antes del diluvio nunca se menciona la existencia de demonios, sino que solamente se habla de los ángeles. Según estas fuentes históricas, los vigilantes, les llamaban los vigilantes. En resumen, la escritura, aunque no con los detalles que nos gustaría, menciona lo suficiente como para aclararnos que estos dos seres, los demonios y los ángeles caídos, o los hijos de los ángeles caídos, son los mismos. Porque los ángeles que cayeron, cuando llegó un momento en que el Eterno envió malajim más fuertes y se los llevaron a las prisiones. Pablo también hace mención de eso, y a los ángeles que no guardaron su unidad, el Eterno los ha llevado y los tiene en prisiones eternas. Los tienen guardados en una cárcel, encadenados, reservados para el día del juicio. Porque vamos a mirar otro texto que nos va a ayudar a arrojar luz sobre esto. Ese texto cuando dice, y Elohim no perdonó a los ángeles que cayeron. Vamos a mirar. Está en Hebreos, capítulo 2, verso 16. Hebreos 2:16. Vámonos para allá. Dos 16.
Este texto no me gusta. No está, no es el que yo quiero. No, segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Ahora, pero detengamos un momento en el texto de Hebreos 2:16. Dice, porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Yo pregunto, ¿qué ángeles necesitan ayuda? Los vigilantes que cayeron. ¿Ok? Los vigilantes que cayeron. Por eso es que aquí en el texto de los Hebreos dice que él no viene, que Yeshua no viene a ayuda a los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham. Bueno, ahora vamos para el texto de segunda de Pedro. ¿Qué dije yo? Segunda de Pedro 2:4. Ojo con lo que vamos a leer acá. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Ojo con esto. Reservados hasta el juicio. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cuáles fueron los ángeles que pecaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Esto que estamos hablando de Génesis capítulo 6, el de Judas y otros textos que están regados por las escrituras que estamos mencionando, está hablando de estos mismos ángeles. Este texto está más contundente todavía. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad, reservados hasta el juicio. Y dice, y no perdonó al mundo antiguo, o sea, los antiluvianos, pero guardó a Noé, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. ¿Estamos, hermanos? ¿Vamos entendiendo cómo se nos va aclarando todo el panorama? Porque yo pregunto, ¿cuáles fueron los ángeles que pecaron? ¿Y qué fue lo que hicieron? Pregúntese usted mismo. Si yo no hubiera comenzado este tema, olvidemos por un momento que el tema ya comenzó, todo lo que hemos mencionado hasta ahora, y que apenas vamos a leer este versículo. Porque si Elohim no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservado hasta el juicio. ¿Cuáles? Yo preguntaría, o nos preguntaríamos, ¿cuáles fueron los ángeles que pecaron? ¿Y qué fue lo que hicieron? ¿Ok? Entonces, es decir, si el Eterno no perdonó a los ángeles que pecaron, tampoco perdonará a los falsos profetas ni a los falsos maestros. Baruch Hashem. Muy bien. Ahora vamos a mirar segunda de Pedro, capítulo 9, verso 16, perdón. Dice, y Yahweh sabe librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en placeres e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y obstinados, no temen decir mal de los poderes superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en poder no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Eterno. Estos hombres,
hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias, manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Mire que aquí Balaam es llamado profeta, tenaz. También Enoc es llamado profeta, tenaz. Por lo pronto vamos a echarle una ojeada minuciosa a la porción del capítulo 6 de Génesis, que dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Les nacieron hijas. Y los hijos de Elohim vieron que las hijas del hombre eran hermosas y tomaron para sí mujeres entre todas las que habían escogido. Y dijo Yahweh: no permanecerá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne y serán sus días 120 años, lo que decimos ahora. Aquí el Eterno está determinando que de ahí en adelante le va a dar plazo de 120 años hasta el diluvio. O sea que dentro de 100, a partir de estas palabras, dentro de 120 años iba a venir el diluvio. ¿Ok? Y en aquellos días también después los nefilín estaban en la tierra, pues toda vez que los hijos de Elohim se llegaban a los hijos de los humanos, les engendraban hijos. Estos eran los que fueron los poderosos desde la antigüedad, varones de renombre. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Ok. Ahora vamos a desglosar esta porción que acabamos de leer. En hebreo se leería Vayehi kal jajal, jajadam larov al penei, jajadamach, ubenou yuldu lahem. Vaidu benei jajelohim, et benok, jajadam ki tobot hanach, vaikehu laem nachim, mikol hacher baharu. Vayomer Yahweh, lo yadom ruji bahadam, leolam, bechagam hu basar. Behayu Yamaib Maach Beserin Chanach Hanefilim Hayu Baares Bayamin Jajam Begam Ajarei Ben. Bueno, aquí en el verso 4 menciona a los Hanefilim. Ahora, la palabra, aquí el cristianismo evangélico y católico es donde se pela. Porque la gente que rechaza esto que estamos hablando esta noche, que dice que los hijos de Dios está hablando desde la descendencia de los buenos, de la ascendencia buena de Adán. Pero hay un detalle. En todo el antiguo pacto, la palabra hijos de Elohim solamente se refiere a los ángeles, no a los seres humanos.
Ojo con eso. La palabra hijos de Dios o hijos de Elohim se refiere a los ángeles, no a los seres humanos. ¿Estamos? ¿Estamos? O sea, porque ese tipo de título solamente estaba dirigido era a los ángeles. Pruebas textuales. Todo tiene que ser apoyado por las escrituras. Libro de Job, capítulo 1. Verso 6. Dice, llegado el día en que los hijos de Elohim se presentan ante Yahweh, vino también con ellos el acusador. Capítulo 2, verso 1. Y llegado el día en que los hijos de Elohim se presentan ante Yahweh, vino también con ellos el acusador a presentarse delante de Yahweh. Aquí está hablando de ángeles, no de seres humanos. O sea, en el antiguo pacto a los creyentes en Yahweh nunca se les dijo hijos de Dios. Nunca se les dijo hijos de Dios. La palabra en esa época, hijos de Dios, solamente era para los ángeles. Son llamados hijos de Elohim, ángeles. O sea que este texto que está mencionado acá, donde dice Jajelohim, Ben Jajelohim, los hijos de Elohim, no se está refiriendo a seres humanos creyentes en el Eterno, sino que se está refiriendo a los ángeles. Se está refiriendo a los ángeles quienes siempre fueron y han sido llamados hijos de Elohim. Por eso dice Benei Jajelohim. ¿Ok? Benei Jajelohim. La expresión Benei Jajelohim lógicamente se refiere a ángeles en el relato de Job. O sea que se descarta lo que piensan otras personas de Génesis 6:2, que se está refiriendo a los descendientes de Set. No. Quienes serían llamados hijos de Elohim. Porque en aquel tiempo nunca a los justos se les llamó hijos de Elohim. ¿Ok? También la expresión eran hermosas. La palabra tobot está escrita en forma defectiva. Cuando un texto en la Torá, una palabra, le falta una letra, a eso se le llama que está escrito en forma defectiva. Homiléticamente se le interpreta como un verbo pretérito, como implicando, en el caso de las mujeres hermosas, diciendo que antes no estaban arregladas, pero que hubo un momento en el pasado que no lo estaban, dando a entender que ahora sí estaban embellecidas, o sea, coquetas. Por eso, Pablo, el texto que leímos ahora de Corintios o de Timoteo, donde habla de que la recomendación que Pablo da de que las mujeres deben de cubrirse en el cabello o tener cabello largo para cubrir su cabeza. Pues entonces por eso él dice, por causa de los ángeles. O sea, como advirtiendo a las hermanas de la congregación de que hay que tener cuidado con esa parte para que no vaya a pasar lo que pasó en el pasado. Por eso él dice, por causa de los ángeles. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a examinar el texto 4 de Génesis 6. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y después de que se llegaron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Mire que aquí está estableciendo una diferencia entre los hijos de Elohim y los hijos del hombre, descendencia de Adán.
Estos fueron los valientes desde la antigüedad, varones de renombre. Ahora, vamos a examinar la palabra gigante. Existen tres expresiones diferentes en la escritura para referirse a los gigantes. Hay tres, que son Nafal, Gibor y Rafa. Rafa. No Rafael, sino Rafa. Rafa. Nafal. En un diccionario hebreo, la palabra Nafal quiere decir derribador, tirano gigante, caído, caer, tirano que produce ruina o arrojar. Eso es lo que quiere decir la palabra Nafal, caído. O sea, en sí la palabra Nefilim no quiere decir gigantes. La palabra Nefilim o Nefileo quiere decir lo que hace el gigante. Lo que hace el gigante. ¿Qué es lo que hace el Nafal? Derribador, es un tirano, es un caído, es un tirano que produce ruina, es un arrojador o un arrojado. Bueno, la otra palabra es Gibor. La palabra Gibor quiere decir poderoso, guerrero, tirano valiente, varón de guerra, esforzado o de gran vigor. O sea, un Gibor no necesariamente es una persona buena, un gran guerrero de bueno, no. Lo otro, Rafa. Rafa también quiere decir gigante o vigorizar. Ustedes saben que la palabra Ra, que es una divinidad egipcia, Ra, y si usted averigua qué quiere decir la palabra Ra en egipcio, no es nada bueno. Entonces aquí menciona la palabra Ra, quiere decir maldito, pero aquí menciona la palabra Fa, que viene de Nafal. Entonces, si combinamos las dos palabras, Rafa, que quiere decir un maldito caído, o un caído maldito. Eso es lo que quiere decir la palabra Rafa. Así sola, Rafa, un caído maldito, un vigorizado o un gigante, un Nafal. Ahora, lo que tenemos que hacer ahora es ubicar dentro de la lectura bíblica cuál es la expresión que está en el texto y así entenderemos exactamente lo que el versículo dice. En el verso 4 está la expresión Hanefilim, que en alusión a que cayeron. Hanefilim, los que cayeron. ¿Cayeron de dónde? De arriba. Pablo lo dice en otras palabras, abandonaron su morada, su habitación. ¿Ok? Luego, el texto que leímos ahora en Pedro, donde dice que si Elohim no perdona a los ángeles que cayeron, mire que menciona la palabra, si fuéramos a leer ese texto de segunda de Pedro, en hebreo está la palabra Nafal o Nefilim, es la misma palabra. La misma palabra, Nefilim. ¿Por qué? Porque está hablando de los que caen, de alguien que cae, de alguien que cayó. Bueno, también la palabra Nafal también quiere decir derribaron el mundo a través del diluvio, o sea, el castigo. Su caída provocó el castigo. Derribaron el mundo. Ahora, Salmo 19:5. También está esta palabra ahí. Dice, y como esposo que sale del tálamo nupcial, se alegra cual gigante para correr el camino. Ahí menciona la palabra Nafal o Gibor.
habría que mirar bien qué es lo que está escrito ahí en ese texto, si Nafal o Gibor. Yo creo que es Gibor. Así, en este texto del Salmo está escrito Gibor, que se está refiriendo a un poderoso valiente o esforzado. La transición del hebreo al español sería de la siguiente manera. Y él, como esposo que sale de su cámara nupcial, se regocija cual hombre fuerte para correr el camino. Así sería una traducción más correcta. Se regocija cual hombre fuerte para correr el camino. ¿Ok? Bendito el Eterno. Segunda de Samuel 21:20 dice: después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos. También era descendiente de los Giborim, de los gigantes o de los Nefilim. En este texto, cuando se refiere a los gigantes, usa la palabra Rafa. Usa la palabra Rafa. También en Números 13:33 dice: también vimos allí a los nefileos, descendientes de Anac, raza de gigantes, y nos pareció que éramos como langostas a los hijos de... No, éramos como langostas a sus ojos. En otra versión dice: y vimos allí a los titanes, descendientes de Anac, entre los titanes, y éramos como cigarras ante nuestros ojos, así también éramos ante sus ojos. Se menciona Hanefilim, pero ya se nos fue el tiempo. Mañana vamos a seguir con esto porque tenemos que desglosar este texto de Números 13:13. Aquí hay una clave en hebreo muy importante para darnos cuenta la procedencia de los titanes, o sea, de los gigantes. Aquí ya viene la palabra titanes, una palabra muy conocida hoy en día en las películas, donde habla de los titanes. Muy bien, hermano, el tiempo se nos fue volando. Mañana tenemos que seguir con este tema, todavía hay mucho que aclarar acerca de esto, porque este es un tema poco complicado, pero si lo vamos despacio, vamos a entender bien de qué estamos hablando. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre por su bondad, por su misericordia y por este rato que se nos fue volando, ¿verdad? Que el Eterno nos dé sabiduría. El saber estas cosas de una forma o de otra, eso no salva ni condena. Lo que estamos haciendo acá es tratando de llevar a través de la escritura, aclarando algunos puntos que antes de pronto no entendíamos, no lo habíamos visto así, pero que nos ayuda a entender mejor las escrituras. Amén. O sea, lo que ya está escrito. Baruch Hashem. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach por la oportunidad que nos has brindado de estar delante de tu presencia. Te honramos, te bendecimos, te damos el honor y la gloria. Gracias por este rato que nos has regalado para estar aquí escudriñando tu palabra. Gracias porque nos llenas de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. Y gracias, oh Abacados, porque tienes rajem para con cada uno de nosotros. Gracias por todas las bendiciones que nos has dispensado y bendito sea tu nombre por siempre. Bendice a mis hermanos, concédeles una Chava Tov, una Laila Tov también, llena de descanso, de un descanso energizante, un descanso provechoso, y que todos seamos administrados por tus malajim mientras dormimos. Estamos en tus manos, oh Abacados, te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén. Muy bien, mis hermanos. Laila Tov para todos.